1983. Mientras el mundo bailaba al ritmo de la música New Wave y el PC comenzaba a cambiar nuestras vidas, en Omaha, Nebraska, un hombre con gafas groseras y una Coca-Cola en la mano estaba escribiendo lo que muchos consideran el manual de instrucciones para invertir con cabeza. Hablamos, claro está, de Warren Buffett. Ese año, en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett no habló de ganancias trimestrales ni de predicciones macroeconómicas. En cambio, hizo algo mucho más importante. Por primera vez, definió con claridad cirujana el concepto de valor económico, owner earnings, y desglosó sus famosos 14 principios de gestión para los dueños de su empresa. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Oráculo de Omaha. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué una carta escrita hace más de 40 años sigue siendo más relevante que muchos informes actuales? ¿Y qué podemos aprender hoy de sus ideas sobre el foso económico y el carácter de los directivos? En este video, abriremos esa carta de 1983, desmenuzaremos sus lecciones más poderosas y veremos cómo aplicar su sabiduría a tus propias finanzas o a tu negocio. Vamos a leer. A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc. El año pasado, nuestro número de accionistas registrados aumentó de aproximadamente 1.900 a aproximadamente 2.900. La mayor parte de este crecimiento se debió a nuestra fusión con Blue Chip Stamps, pero también hubo una aceleración en el ritmo de crecimiento natural que nos ha llevado desde los 1.000 accionistas de hace unos años. Con tantos accionistas nuevos, es oportuno resumir los principales principios empresariales que seguimos en relación con la relación entre gerente y propietario. Aunque nuestra forma jurídica es corporativa, nuestra actitud es la de una sociedad. Charlie Munger y yo consideramos a nuestros accionistas como socios propietarios y a nosotros mismos como socios gerentes. Debido al tamaño de nuestras participaciones, también somos, para bien o para mal, socios controladores. No consideramos a la empresa como la propietaria última de nuestros activos, sino como un canal a través del cual nuestros accionistas poseen dichos activos. En consonancia con esta orientación hacia la propiedad, todos nuestros directores son accionistas mayoritarios de Berkshire Hathaway. En el caso de al menos 4 de los 5, más del 50% del patrimonio familiar está representado por participaciones en Berkshire. Predicamos con el ejemplo. Nuestro objetivo económico a largo plazo, con algunas salvedades que se mencionarán más adelante, es maximizar la tasa de crecimiento anual promedio del valor intrínseco del negocio por acción. No medimos la importancia económica ni el desempeño de Berkshire por su tamaño, sino por el crecimiento por acción. Estamos seguros de que la tasa de crecimiento por acción disminuirá en el futuro. Una base de capital mucho mayor lo garantizará. Sin embargo, nos decepcionaría que nuestra tasa no superara la de la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses. Nuestra preferencia sería alcanzar este objetivo mediante la propiedad directa de un grupo diversificado de negocios que generen efectivo y obtengan consistentemente rendimientos superiores al promedio sobre el capital. Nuestra segunda opción es poseer participaciones en negocios similares, principalmente a través de la compra de acciones ordinarias negociables por parte de nuestras filiales de seguros. El precio y la disponibilidad de los negocios, así como la necesidad de capital para seguros, determinan la asignación de capital de cada año. Debido a este enfoque dual de la propiedad empresarial y a las limitaciones de la contabilidad convencional, las ganancias consolidadas reportadas pueden revelar relativamente poco sobre nuestro verdadero desempeño económico. Charlie y yo, como propietarios y gerentes, prácticamente ignoramos estas cifras consolidadas. Sin embargo, también les informaremos sobre las ganancias de cada negocio principal que controlamos, cifras que consideramos de gran importancia. Estos datos, junto con otra información que les proporcionaremos sobre cada negocio, les ayudarán a formarse una opinión sobre ellos. Las consecuencias contables no influyen en nuestras decisiones operativas ni de asignación de capital. Cuando los costos de adquisición son similares, preferimos adquirir $2 de ganancias que no sean declarables según los principios contables estándar, en lugar de adquirir $1 de ganancias declarables. Esta es precisamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos a menudo, ya que las empresas completas, cuyas ganancias serán totalmente declarables, suelen venderse al doble del precio prorrateado de pequeñas partes, cuyas ganancias serán en gran medida no declarables. En conjunto y a lo largo del tiempo, esperamos que las ganancias no declarables se reflejen plenamente en el valor intrínseco de nuestro negocio a través de las plusvalías. Rara vez utilizamos mucha deuda y, cuando lo hacemos, intentamos estructurarla a largo plazo con una tasa fija. Rechazamos oportunidades interesantes antes que sobreendeudar nuestro balance.
Este conservadurismo ha perjudicado nuestros resultados, pero es el único comportamiento que nos permite sentirnos cómodos, considerando nuestras obligaciones fiduciarias con los asegurados, depositantes, prestamistas y los numerosos accionistas que han confiado una parte considerable de su patrimonio a nuestra gestión. No cumpliremos con una lista de deseos de la gerencia a expensas de los accionistas. No diversificaremos mediante la compra de empresas enteras a precios de control que ignoren las consecuencias económicas a largo plazo para nuestros accionistas. Solo haremos con su dinero lo que haríamos con el nuestro, sopesando detenidamente el valor que usted puede obtener diversificando sus propias carteras mediante compras directas en el mercado de valores. Creemos que las buenas intenciones deben evaluarse periódicamente en función de los resultados. Ponemos a prueba la conveniencia de retener utilidades evaluando si, con el tiempo, la retención genera para los accionistas al menos $1 de valor de mercado por cada $1 retenido. Hasta la fecha, esta prueba se ha cumplido. Continuaremos aplicándola cada 5 años. A medida que nuestro patrimonio neto crece, resulta más difícil utilizar las utilidades retenidas con prudencia. Solo emitiremos acciones ordinarias cuando recibamos tanto valor empresarial como el que aportamos. Esta regla se aplica a todas las formas de emisión, no solo fusiones u ofertas públicas de acciones, sino también canjes de acciones por deuda, opciones sobre acciones y valores convertibles. No venderemos pequeñas porciones de su empresa, que es, en esencia, lo que implica la emisión de acciones, a un precio incompatible con el valor de la empresa en su conjunto. Deben tener muy presente una actitud que Charlie y yo compartimos y que perjudica nuestro desempeño financiero. Independientemente del precio, no tenemos ningún interés en vender ninguna empresa rentable que Berkshire posea, y somos muy reacios a vender empresas mediocres siempre que esperemos que generen al menos algo de efectivo y siempre que nos sintamos satisfechos con sus gerentes y las relaciones laborales. Esperamos no repetir los errores de asignación de capital que nos llevaron a invertir en empresas tan mediocres. Y reaccionamos con gran cautela ante las sugerencias de que nuestras empresas con problemas pueden recuperar una rentabilidad satisfactoria mediante grandes inversiones de capital. Las proyecciones serán deslumbrantes, quienes las defienden serán sinceros, pero, al final, una inversión adicional importante en un sector terrible suele ser tan rentable como luchar en arenas movedizas. Sin embargo, la gestión arbitraria, descartar las empresas menos prometedoras a cada paso, no es nuestro estilo. Preferimos que nuestros resultados generales se vean un poco perjudicados a participar en ello. Seremos sinceros en nuestros informes, haciendo hincapié en los pros y los contras importantes para evaluar el valor de la empresa. Nuestra directriz es comunicarles los datos empresariales que nos gustaría conocer si estuviéramos en su lugar. Les debemos lo mismo. Además, como empresa con un importante negocio de comunicaciones, sería inexcusable que aplicáramos estándares de precisión, equilibrio y rigor inferiores al informar sobre nosotros mismos, en comparación con los que esperamos que nuestros periodistas apliquen al informar sobre otros. Creemos también que la sinceridad nos beneficia como directivos. El director ejecutivo que engaña a otros en público puede terminar engañándose a sí mismo en privado. A pesar de nuestra política de sinceridad, solo hablaremos de nuestras actividades en valores negociables en la medida en que lo exija la ley. Las buenas ideas de inversión son escasas, valiosas y están sujetas a la competencia, al igual que las buenas ideas de adquisición de productos o empresas. Por lo tanto, normalmente no hablaremos de nuestras ideas de inversión. Esta prohibición se extiende incluso a los valores que hemos vendido, porque podríamos volver a comprarlos, y a las acciones que, según rumores erróneos, estamos comprando. Si negamos esos informes, pero en otras ocasiones decimos, sin comentarios, estos se convierten en confirmación. Con esto concluye el catecismo, y ahora podemos pasar al punto culminante de 1983, la adquisición de una participación mayoritaria en Nebraska Furniture Mart y nuestra asociación con Rose Blumkin y su familia. Nebraska Furniture Mart. El año pasado, al hablar de cómo los gerentes con mentes brillantes, pero llenas de adrenalina, se apresuran a realizar adquisiciones imprudentes, cité a Pascal. Me ha llamado la atención que todas las desgracias de los hombres provienen de la única causa de su incapacidad para permanecer tranquilamente en una misma habitación. Incluso Pascal habría salido de la habitación por la señora Blumkin. Hace unos 67 años, la señora Blumkin, que entonces tenía 23 años, logró, con su labia, pasar a un guardia fronterizo para salir de Rusia rumbo a Estados Unidos. No tenía educación formal, ni siquiera a nivel de primaria, y no sabía inglés. Tras algunos años en este país, aprendió el idioma cuando su hija mayor le enseñaba, cada noche, las palabras que había aprendido en la escuela durante el día.
En 1937, tras muchos años vendiendo ropa usada, la señora Blumkin había ahorrado $500 para hacer realidad su sueño de abrir una tienda de muebles. Al ver el American Furniture Mart en Chicago, entonces centro de la actividad mayorista de muebles del país, decidió bautizar su sueño como Nebraska Furniture Mart. Se enfrentó a todos los obstáculos que cabría esperar, y a algunos inesperados, cuando un negocio con tan solo $500 y sin ninguna ventaja de ubicación ni de producto se enfrenta a una competencia rica y con larga trayectoria. En un momento dado, cuando sus escasos recursos se agotaron, la señora B, una marca personal ahora tan reconocida en el área metropolitana de Omaha como Coca-Cola o Sanka, se las arregló de una manera que no se enseña en las escuelas de negocios. Simplemente vendió los muebles y electrodomésticos de su casa para pagar a los acreedores tal como lo había prometido. Los comerciantes de Omaha empezaron a darse cuenta de que la señora B ofrecía a los clientes mejores precios que los que ellos les habían ofrecido, y presionaron a los fabricantes de muebles y alfombras para que no le vendieran. Pero mediante diversas estrategias, consiguió mercancía y redujo drásticamente los precios. La señora B fue entonces llevada a juicio por violar las leyes de comercio justo. No solo ganó todos los casos, sino que también obtuvo una publicidad invaluable. Al final de un caso, tras demostrar ante el tribunal que podía vender alfombras con un gran descuento sobre el precio de mercado, le vendió al juez alfombras por valor de $1,400. Hoy en día, Nebraska Furniture Mart genera más de $100 millones en ventas anuales en una sola tienda de 18.580 metros cuadrados. Ninguna otra tienda de muebles para el hogar en el país se acerca a ese volumen. Además, esa única tienda vende más muebles, alfombras y electrodomésticos que todos sus competidores de Omaha juntos. Una pregunta que siempre me hago al evaluar un negocio es, ¿cómo me gustaría competir con él, suponiendo que tuviera capital suficiente y personal cualificado? Preferiría enfrentarme a osos grizzlies que competir con la señora B y su descendencia. Compran con gran inteligencia, operan con ratios de gastos que sus competidores ni siquiera imaginan, y además, trasladan gran parte de esos ahorros a sus clientes. Es el negocio ideal, uno basado en un valor excepcional para el cliente, que a su vez se traduce en una rentabilidad excepcional para sus propietarios. La señora B es sabia e inteligente y, por razones familiares con visión de futuro, estuvo dispuesta a vender el negocio el año pasado. Llevaba décadas admirando tanto a la familia como al negocio, y el trato se cerró rápidamente. Pero la señora B, que ahora tiene 90 años, no es de las que se rinden fácilmente y se arriesgan, como ella dice, a perder la cabeza. Ella sigue siendo la presidenta y está en la sala de ventas los 7 días de la semana. La venta de alfombras es su especialidad. Ella personalmente vende cantidades que constituirían un buen total para cualquier departamento de otras tiendas de alfombras. Adquirimos el 90% del negocio, dejando el 10% en manos de miembros de la familia que participan en la gestión, y hemos cedido un 10% a jóvenes gerentes clave de la familia. ¿Y qué gestores son? Los genetistas deberían estar maravillados con la familia Blumkin. Louis Blumkin, hijo de la señora B, ha sido presidente de Nebraska Furniture Mart durante muchos años y es ampliamente reconocido como el comprador de muebles y electrodomésticos más astuto del país. Louis dice que tuvo al mejor maestro, y la señora B dice que tuvo al mejor alumno. Ambos tienen razón. Louis y sus 3 hijos poseen la capacidad empresarial, la ética de trabajo y, sobre todo, el carácter característicos de los Blumkin. Además, son personas encantadoras. Estamos encantados de asociarnos con ellos. Rendimiento corporativo. Durante 1983, nuestro valor contable aumentó de $737.43 por acción a $975.83 por acción, un 32% más. Nunca nos tomamos muy en serio la cifra anual. Después de todo, ¿por qué el tiempo que tarda un planeta en orbitar alrededor del Sol debería coincidir exactamente con el tiempo necesario para que las acciones empresariales den sus frutos? En cambio, recomendamos un periodo de al menos 5 años como referencia para evaluar el desempeño económico. Deberían encenderse las alarmas si la ganancia anual promedio durante los 5 años cae muy por debajo del retorno sobre el capital obtenido por la industria estadounidense en su conjunto durante ese periodo. Estén atentos a nuestra explicación si esto ocurre, como observó Goethe. Cuando las ideas fallan, las palabras resultan muy útiles. Durante los 19 años de gestión de la actual administración, el valor contable ha crecido de $19.46 por acción a $975.83, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 22.6%. Dado nuestro tamaño actual, es imposible mantener una tasa de rentabilidad similar.
Quienes opinen lo contrario deberían dedicarse a las ventas, pero evitar las matemáticas. Informamos nuestro progreso en términos de valor contable porque, en nuestro caso, aunque no en todos, es un indicador conservador pero razonablemente adecuado del crecimiento del valor intrínseco del negocio, la medida que realmente importa. La ventaja del valor contable como indicador de desempeño radica en su facilidad de cálculo y en que no implica los juicios subjetivos, pero importantes, empleados en el cálculo del valor intrínseco del negocio. Sin embargo, es importante comprender que los dos términos, valor contable y valor intrínseco del negocio, tienen significados muy diferentes. El valor contable es un concepto contable que registra la inversión financiera acumulada, tanto del capital aportado como de las utilidades retenidas. El valor intrínseco de la empresa es un concepto económico que estima la salida de efectivo futura descontada a valor presente. El valor contable indica lo que se ha invertido. El valor intrínseco de la empresa estima lo que se puede retirar. Una analogía ilustra la diferencia. Supongamos que usted invierte la misma cantidad en la educación universitaria de 2 hijos. El valor contable, medido por la inversión financiera, de la educación de cada hijo sería el mismo. Pero el valor actual de la futura ganancia, el valor intrínseco de la empresa, podría variar enormemente, desde cero hasta muchas veces el costo de la educación. De igual modo, las empresas con la misma inversión financiera también presentan amplias variaciones en su valor. En Berkshire, al inicio del ejercicio fiscal de 1965, cuando la actual administración asumió el control, el valor contable de $19.46 por acción sobreestimaba considerablemente el valor intrínseco de la empresa. Todo ese valor contable consistía en activos textiles que, en promedio, no podían generar una tasa de retorno adecuada. Siguiendo nuestra analogía, la inversión en activos textiles se asemejaba a una inversión en una educación en gran medida desperdiciada. Ahora, sin embargo, nuestro valor intrínseco de negocio supera considerablemente su valor contable. Hay 2 razones principales. 1. Los principios contables estándar exigen que las acciones comunes de nuestras filiales de seguros se registren en nuestros libros a valor de mercado, pero que las demás acciones que poseemos se registren al menor entre el costo total y el valor de mercado. A finales de 1983, el valor de mercado de este último grupo superaba el valor contable en $70 millones antes de impuestos, o aproximadamente $50 millones después de impuestos. Este excedente pertenece a nuestro valor intrínseco de negocio, pero no se incluye en el cálculo del valor contable. 2. Más importante aún, poseemos varias empresas que tienen un fondo de comercio económico, que se incluye correctamente en el valor intrínseco de negocio, mucho mayor que el fondo de comercio contable que se registra en nuestro balance y se refleja en el valor contable. El fondo de comercio, tanto económico como contable, es un tema complejo y requiere una explicación más extensa de la que cabe aquí. El apéndice que sigue a esta carta, Fondo de Comercio y su amortización, las reglas y las realidades, explica por qué el fondo de comercio económico y el contable pueden diferir, y generalmente difieren, enormemente. Se puede vivir una vida plena y gratificante sin pensar jamás en el fondo de comercio ni en su amortización. Sin embargo, los estudiantes de inversión y gestión deben comprender los matices del tema. Mi propia forma de pensar ha cambiado drásticamente desde hace 35 años, cuando me enseñaron a priorizar los activos tangibles y a evitar las empresas cuyo valor dependía en gran medida del fondo de comercio. Este sesgo me llevó a cometer muchos errores importantes por omisión, aunque relativamente pocos por acción. Keynes identificó mi problema. La dificultad no reside en las ideas nuevas, sino en liberarse de las antiguas. Mi liberación se retrasó mucho, en parte porque gran parte de lo que me había enseñado el mismo profesor había sido, y sigue siendo, extraordinariamente valioso. En definitiva, la experiencia empresarial, tanto directa como indirecta, me llevó a mi actual y marcada preferencia por las empresas que poseen un gran fondo de comercio duradero y que utilizan un mínimo de activos tangibles. Recomiendo el apéndice a quienes estén familiarizados con la terminología contable y tengan interés en comprender los aspectos comerciales del fondo de comercio. Tanto si desean consultar el apéndice como si no, deben saber que Charlie y yo creemos que Berkshire posee un valor económico de fondo de comercio muy significativo, superior al reflejado en nuestro valor contable. Fuentes de las ganancias reportadas. La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas por Berkshire. En 1982, Berkshire poseía aproximadamente el 60% de Blue Chip Stamps, mientras que en 1983, nuestra participación fue del 60% durante los primeros 6 meses y del 100% a partir de entonces.
A su vez, la participación neta de Berkshire en Wesco fue del 48% durante 1982 y los primeros 6 meses de 1983, y del 80% durante el resto de 1983. Debido a estos cambios en los porcentajes de participación, las dos primeras columnas de la tabla proporcionan la mejor medida del desempeño subyacente del negocio. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas inusuales de activos por parte de cualquiera de las entidades comerciales se agregan con las transacciones de valores en la línea cercana a la parte inferior de la tabla y no se incluyen en las ganancias operativas. Consideramos que cualquier cifra anual de ganancias o pérdidas de capital realizadas carece de sentido, pero consideramos que las ganancias de capital totales, realizadas y no realizadas durante un periodo de años, son muy importantes. Además, la amortización del fondo de comercio no se imputa a las empresas específicas, sino que, por las razones que se detallan en el apéndice, se presenta como una partida aparte. 1. De octubre a diciembre. 2. 1982 y 1983 no son comparables. Se transfirieron activos importantes. En la fusión. Para un análisis de las empresas propiedad de Wesco, consulte el informe de Charlie Munger en las páginas 46 a 51. Charlie reemplazó a Louis Vincenti como presidente de Wesco a finales de 1983, cuando su salud lo obligó a jubilarse a los 77 años. En algunos casos, salud es un eufemismo, pero en el caso de Louis, solo su salud justificaría su jubilación. Louis es un hombre excepcional y un gerente extraordinario. La distribución especial de HEICO que se muestra en la tabla se produjo cuando dicha compañía lanzó una oferta pública de adquisición por una parte de sus acciones, comprándolas tanto a nosotros como a otros accionistas. A petición de HEICO, presentamos una cantidad de acciones que mantuvo nuestro porcentaje de participación sin cambios tras la transacción. La proporcionalidad de nuestra venta nos permitió considerar los ingresos como dividendos. A diferencia de las personas físicas, las empresas obtienen ganancias netas considerablemente mayores cuando provienen de dividendos en lugar de ganancias de capital, ya que la tasa efectiva del impuesto federal sobre la renta para los dividendos es del 6.9%, frente al 28% para las ganancias de capital. Incluso con este elemento especial, nuestros dividendos totales de HEICO en 1983 fueron considerablemente menores que nuestra participación en las ganancias de HEICO. Por lo tanto, es perfectamente apropiado, tanto desde el punto de vista contable como económico, incluir el producto del rescate en nuestras ganancias declaradas. Llamamos su atención sobre este elemento precisamente porque es considerable e inusual. La tabla que muestra nuestras fuentes de ingresos incluye los dividendos de aquellas empresas no controladas cuyas acciones cotizadas poseemos. Sin embargo, la tabla no incluye las ganancias que dichas empresas han retenido y que son aplicables a nuestra participación. En conjunto y a lo largo del tiempo, esperamos que estas ganancias no distribuidas se reflejen en los precios de mercado y aumenten nuestro valor intrínseco empresarial en proporción directa, como si hubieran estado bajo nuestro control y se hubieran reportado como parte de nuestras ganancias. Esto no significa que esperemos que todas nuestras participaciones se comporten de manera uniforme. Algunas nos decepcionarán, otras nos brindarán gratas sorpresas. Hasta la fecha, nuestra experiencia ha sido mejor de lo que anticipábamos inicialmente. En conjunto, hemos recibido mucho más de $1 de ganancia en valor de mercado por cada $1 de ganancias retenidas. La siguiente tabla muestra nuestras participaciones netas al cierre de 1983 en acciones cotizadas. Todas las cifras representan el 100% de las participaciones de Berkshire y el 80% de las de Wesco. Se ha excluido la parte correspondiente a los accionistas minoritarios de Wesco. Con base en las participaciones actuales y las tasas de dividendos vigentes, excluyendo partidas extraordinarias como el reembolso proporcional de HEICO del año pasado, estimamos que los dividendos reportados por este grupo ascenderán a aproximadamente $39 millones en 1984. También podemos hacer una estimación aproximada de las ganancias que este grupo retendrá y que serán atribuibles a nuestra participación. Estas podrían sumar alrededor de $65 millones para el año. Es posible que estas ganancias retenidas no tengan un efecto inmediato en los precios de mercado de los valores. Sin embargo, creemos que, con el tiempo, tendrán un significado real. Además de las cifras ya proporcionadas, la información relativa a las empresas que controlamos aparece en el análisis de la gerencia, en las páginas 40 a 44. Las más importantes son Buffalo Evening News, CIS y el grupo de seguros, a las que dedicaremos especial atención aquí. Buffalo Evening News. Primero, una aclaración.
Nuestro nombre corporativo es Buffalo Evening News, Inc. Pero el nombre del periódico, desde que comenzamos a publicar una edición matutina, hace poco más de un año, es Buffalo News. En 1983, el periódico superó ligeramente su margen de beneficio previsto del 10% después de impuestos. Dos factores fueron responsables. 1. Un coste del impuesto sobre la renta estatal inferior al habitual debido a una importante pérdida acumulada, ahora totalmente aprovechada, y 2. Una gran caída en el coste por tonelada de papel de periódico, un imprevisto que se revertirá en 1984. Aunque nuestros márgenes de beneficio en 1983 fueron aproximadamente promedio para periódicos como el News, su desempeño representó, sin embargo, un logro significativo considerando el entorno económico y comercial de Buffalo. Buffalo cuenta con una alta concentración de industria pesada, un sector de la economía que se vio particularmente afectado por la reciente recesión y que se ha quedado rezagado en la recuperación. Así como los consumidores de Buffalo han sufrido, también lo han hecho los clientes minoristas del periódico. Su número se ha reducido en los últimos años y muchos de los que sobreviven han interrumpido su linaje. En este contexto, el News cuenta con una fortaleza excepcional. Su aceptación por parte del público, medida por el índice de penetración del periódico, es decir, el porcentaje de hogares de la comunidad que lo compran diariamente. Nuestro índice es excelente. Durante los 6 meses que finalizaron el 30 de septiembre de 1983, el News ocupó el primer lugar en penetración entre semana entre los 100 periódicos más importantes de Estados Unidos. La clasificación se basa en datos por zona urbana recopilados por la Oficina de Auditoría de Circulaciones. Al interpretar la clasificación, es importante tener en cuenta que muchas grandes ciudades tienen 2 periódicos, y que en tales casos la penetración de cualquiera de ellos es necesariamente menor que si hubiera un solo periódico, como en Buffalo. Sin embargo, la lista de los 100 periódicos más importantes incluye muchos que tienen una cobertura exclusiva en una ciudad. Entre ellos, el News se sitúa a la cabeza a nivel nacional, muy por delante de muchos de los diarios más conocidos del país. Entre las ediciones dominicales de estos mismos diarios importantes, el News ocupa el tercer lugar en penetración, entre 10 y 20 puntos porcentuales por delante de muchos periódicos conocidos. No siempre fue así en Buffalo. A continuación, mostramos la circulación dominical en Buffalo en los años anteriores a 1977 en comparación con el período actual. En aquel entonces, el periódico dominical era el Courier Express, el News no publicaba entonces una edición dominical. Ahora, por supuesto, es el News. Creemos que el índice de penetración de un periódico es la mejor medida de la fortaleza de su franquicia. Los periódicos con una penetración inusualmente alta en el área geográfica de mayor interés para los principales minoristas locales, y con una circulación relativamente baja en otros lugares, son una inversión excepcionalmente rentable para dichos minoristas. Los periódicos con baja penetración tienen un mensaje mucho menos atractivo para los anunciantes. En nuestra opinión, 3 factores explican en gran medida la inusual aceptación del News en la comunidad. Entre ellos, los puntos 2 y 3 también podrían explicar la popularidad del Sunday News en comparación con la del Sunday Courier Express cuando este era el único periódico dominical. 1. El primer punto no tiene nada que ver con los méritos del News. Tanto la emigración como la inmigración son relativamente bajas en Buffalo. Una población estable está más interesada y participa más en las actividades de su comunidad que una población en constante movimiento y, por lo tanto, está más interesada en el contenido del periódico local. Aumentar el movimiento de entrada y salida de una ciudad conllevará una disminución de los índices de penetración. 2. El News tiene una reputación de calidad editorial e integridad que fue perfeccionada por nuestro editor de larga trayectoria, el legendario Alfred Kirchhofer, y que ha sido preservada y ampliada por Maury Light. Esta reputación fue enormemente importante para nuestro éxito al establecer un periódico dominical frente a una competencia arraigada. Y sin una edición dominical, el News no habría sobrevivido a largo plazo. 3. El News hace honor a su nombre. Ofrece una cantidad muy inusual de noticias. Durante 1983, nuestro espacio de noticias, material editorial, no anuncios, representó el 50% del contenido del periódico, excluyendo los suplementos preimpresos. Entre los periódicos que dominan sus mercados y que son de tamaño comparable o mayor, solo conocemos uno cuyo porcentaje de espacio de noticias supera al del News. No se dispone de cifras completas, pero un muestreo indica un porcentaje promedio en torno al 30%. En otras palabras, página por página, nuestra combinación ofrece a los lectores más del 25% de noticias adicionales que el periódico típico. Esta combinación rica en noticias es intencional.
Algunos editores, en busca de mayores márgenes de ganancia, han reducido sus secciones informativas durante la última década. Nosotros hemos mantenido las nuestras y seguiremos haciéndolo. Bien redactadas y editadas, una buena selección de noticias hace que nuestro periódico sea más valioso para el lector y contribuye a nuestra excepcional tasa de penetración. A pesar de la solidez de la franquicia News, será muy difícil lograr avances en la publicidad impresa en las páginas del periódico, en comparación con los encartes preimpresos. Tuvimos un enorme aumento en los encartes preimpresos durante 1983. Las líneas publicitarias pasaron de 9.3 millones a 16.4 millones, y los ingresos de 3.6 millones a 8.1 millones de dólares. Estos aumentos son consistentes con las tendencias nacionales, pero se vieron acentuados en nuestro caso por el negocio que captamos tras el cierre del Courier Express. En definitiva, el cambio de la publicidad impresa en las páginas a los encartes preimpresos tiene implicaciones económicas negativas para nosotros. La rentabilidad de los encartes preimpresos es menor y el negocio está más expuesto a la competencia de otros medios de distribución. Además, una reducción en la publicidad impresa en las páginas implica menos espacio dedicado a las noticias, ya que el porcentaje de espacio para noticias se mantiene constante, lo que reduce la utilidad del periódico para el lector. Stan Lipsey se convirtió en editor del Buffalo News a mediados de año, tras la jubilación de Henry Urban. Henry nunca flaqueó durante los difíciles días de litigios y pérdidas que siguieron a la introducción del periódico dominical, una introducción cuya conveniencia fue cuestionada por muchos en el sector periodístico, incluso por algunos dentro de nuestra propia empresa. Henry es admirado por la comunidad empresarial de Buffalo, por todos los que trabajaron para él, y por Charlie y por mí. Stan trabajó con Henry durante varios años y lleva trabajando para Berkshire Hathaway desde 1969. Ha estado personalmente involucrado en todos los aspectos prácticos del negocio periodístico, desde la redacción hasta la distribución. No podríamos haberlo hecho mejor. Tiendas de dulces See's. Los resultados financieros de See's siguen siendo excepcionales. La empresa cuenta con una valiosa y sólida base de clientes, y un gerente igualmente valioso y competente. En los últimos años, See's se ha enfrentado a dos importantes problemas, de los cuales al menos uno está en vías de solución. Este problema se refiere a los costos, excepto los de las materias primas. Si bien hemos disfrutado de una reducción en los costos de las materias primas en los últimos años, al igual que nuestros competidores, algún día nos llevaremos una desagradable sorpresa en sentido contrario. En efecto, los costos de las materias primas están en gran medida fuera de nuestro control, ya que, por norma general, compramos los mejores ingredientes que podemos, independientemente de las fluctuaciones de sus precios. Consideramos la calidad del producto como algo sagrado, pero otros tipos de costos son más controlables, y es en esta área donde hemos tenido problemas. En términos de costo por libra, nuestros costos, sin incluir los de materias primas, han aumentado en los últimos años a un ritmo significativamente mayor que el aumento general de precios. Es vital para nuestra posición competitiva y potencial de ganancias que reviertan esta tendencia. En los últimos meses se ha logrado un control mucho mejor de los costos y estamos seguros de que nuestra tasa de crecimiento en estos costos en 1984 será inferior a la tasa de inflación. Esta confianza surge de nuestra larga experiencia con las capacidades gerenciales de Chuck Huggins. Lo pusimos a cargo el mismo día que asumimos el control, y su desempeño ha sido simplemente extraordinario, como lo demuestra la siguiente tabla. El otro problema al que nos enfrentamos, como sugiere la tabla, es nuestra reciente incapacidad para lograr aumentos significativos en las ventas de libras. El sector tiene el mismo problema. Sin embargo, durante muchos años superamos al sector en este aspecto, y ahora ya no. El volumen de ventas en libras en nuestras tiendas minoristas se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos 4 años, a pesar de los pequeños aumentos anuales en el número de tiendas, y también en los gastos de distribución. Por supuesto, el volumen en dólares ha aumentado porque hemos subido los precios considerablemente. Pero consideramos que la medida más importante de las tendencias minoristas son las unidades vendidas por tienda, más que el volumen en dólares. En términos comparables, contando solo las tiendas abiertas durante ambos años, con todas las cifras ajustadas a un año de 52 semanas, las ventas en libras disminuyeron un 0.8% durante 1983. Este pequeño descenso representó nuestro mejor desempeño en términos comparables desde 1979. El descenso acumulado desde entonces ha sido de aproximadamente un 8%. El volumen de pedidos al por mayor, que representa aproximadamente el 25% de nuestro total, se ha estancado en los últimos años tras un considerable aumento de peso durante la década de 1970.
No sabemos con certeza en qué medida este estancamiento del volumen, tanto en las tiendas como en los pedidos al por mayor, se debe a nuestras políticas de precios y en qué medida al volumen estático del sector, a la recesión y a la extraordinaria cuota de mercado que ya tenemos en nuestra principal área de comercialización. Nuestro aumento de precios para 1984 es mucho más moderado que en los últimos años, y esperamos poder informarles de mejores cifras de volumen el próximo año. Sin embargo, no tenemos datos para realizar estas previsiones. A pesar del problema del volumen de ventas, CIS cuenta con muchas e importantes fortalezas. En nuestra principal área de mercado, el oeste, nuestros dulces son preferidos por un margen enorme a los de cualquier competidor. De hecho, creemos que la mayoría de los amantes del chocolate lo prefieren a dulces que cuestan 2 o 3 veces más. En el mundo de los dulces, como en el de las acciones, el precio y el valor pueden diferir. El precio es lo que se ofrece, el valor es lo que se obtiene. La calidad del servicio al cliente en nuestras tiendas, operadas en todo el país por nosotros mismos y no por franquiciados, es tan buena como el producto. Nuestro personal amable y atento es tan característico de CIS como el logotipo en la caja. Esto no es poca cosa en un negocio que requiere la contratación de unos 2.000 trabajadores temporales. No conocemos ninguna organización de tamaño comparable que supere la calidad del servicio al cliente que ofrecen Chuck Huggins y su equipo. Debido a que aumentamos los precios de forma tan moderada en 1984, esperamos que las ganancias de CIS este año sean aproximadamente las mismas que en 1983. Seguros, operaciones controladas. Ambos operamos compañías de seguros y tenemos un gran interés económico en una compañía de seguros que no operamos, Geico. Los resultados de todas ellas se pueden resumir fácilmente. En conjunto, las compañías que operamos y cuyos resultados de suscripción reflejan las consecuencias de decisiones que fueron mi responsabilidad hace unos años, tuvieron resultados absolutamente desastrosos. Afortunadamente, Geico, cuyas políticas no influyó, fracasó estrepitosamente. La conclusión que se extrae de este resumen es la correcta. Cometí algunos errores graves hace unos años que me pasaron factura. El sector registró su peor año en suscripción de pólizas en mucho tiempo, como se muestra en la siguiente tabla. Los datos de Best reflejan la experiencia de prácticamente toda la industria, incluidas las compañías de seguros por acciones, mutuas y recíprocas. El índice combinado representa los costos totales de los seguros, pérdidas incurridas más gastos, en comparación con los ingresos por primas. Un índice inferior a 100 indica una ganancia de suscripción y uno superior a 100 indica una pérdida. Por las razones expuestas en el informe del año pasado, prevemos que la mala experiencia de la industria en 1983 será más o menos típica durante muchos años. Como dijo Yogi Berra, será un déjà vu. Esto no significa que creamos que las cifras no fluctuarán un poco, sin duda lo harán. Pero creemos que es muy improbable que el índice combinado durante el resto de la década se sitúe significativamente por debajo del nivel de 1981 a 1983. Según nuestras previsiones sobre la inflación, y seguimos siendo tan pesimistas como siempre en este aspecto, el volumen de primas del sector debe crecer aproximadamente un 10% anual, solo para estabilizar los índices de siniestralidad en los niveles actuales. Nuestro índice combinado en 1983 era de 121. Dado que Mike Goldberg asumió recientemente la mayor parte de la responsabilidad de la operación de seguros, me gustaría que nuestras deficiencias se le atribuyeran a él en lugar de a mí. Pero, lamentablemente, como hemos señalado a menudo, el sector de los seguros requiere un largo plazo de ejecución. Aunque se modifiquen las políticas empresariales y se mejore el personal, debe transcurrir un periodo considerable antes de que se vean los efectos. Esta característica del negocio nos permitió obtener grandes beneficios con Geico. Podíamos prever lo que probablemente sucedería mucho antes de que ocurriera. Por lo tanto, la raíz de los resultados de 1983 reside en decisiones operativas y de personal tomadas 2 o más años antes, cuando yo tenía responsabilidad directa de gestión del grupo asegurador. A pesar de nuestros malos resultados generales, varios de nuestros gerentes realizaron un trabajo excepcional. Roland Miller lideró el negocio de seguros de automóviles y responsabilidad civil general de National Indemnity Company y National Fire and Marine Insurance Company, logrando mejores resultados, mientras que los de la competencia se deterioraban. Además, Tom Rowley, de Continental Divide Insurance, nuestra incipiente empresa en Colorado, parece tener un futuro prometedor. Mike lo encontró hace poco más de un año y fue una adquisición importante. Recientemente hemos comenzado a participar activamente, y esperamos hacerlo aún más, en operaciones de reaseguro donde la principal preocupación del comprador debe ser la solvencia a largo plazo del vendedor.
En este tipo de operaciones, nuestra sólida posición financiera nos convierte en la opción preferida tanto para los reclamantes como para las aseguradoras, quienes deben confiar en las promesas del reasegurador durante muchos años. Una fuente importante de este tipo de negocio son los acuerdos estructurados, un procedimiento para liquidar siniestros mediante el cual los reclamantes reciben pagos periódicos, casi siempre mensuales, de por vida, en lugar de un único pago único. Esta forma de acuerdo ofrece importantes ventajas fiscales para el reclamante y también evita que malgaste una gran suma de dinero. Con frecuencia, el acuerdo incluye cierta protección contra la inflación. Generalmente, el reclamante ha sufrido lesiones graves, por lo que los pagos periódicos deben ser indiscutiblemente seguros durante las próximas décadas. Creemos que ofrecemos una seguridad sin igual. Ninguna otra aseguradora que conozcamos, ni siquiera aquellas con activos brutos mucho mayores, tiene nuestra solidez financiera. También creemos que nuestra solidez financiera debería recomendarnos a las empresas que deseen transferir reservas para siniestros. En estas transacciones, otras aseguradoras nos pagan sumas globales para asumir la totalidad, o una parte específica, de los pagos futuros por siniestros aplicables a grandes bloques de negocios vencidos. En este caso, la empresa que transfiere dichas reclamaciones debe tener certeza de la solidez financiera del cesionario a largo plazo. Una vez más, la mayoría de nuestros competidores que buscan este tipo de negocios parecen tener una situación financiera considerablemente inferior a la nuestra. Potencialmente, los acuerdos extrajudiciales estructurados y la asunción de reservas para pérdidas podrían llegar a ser muy importantes para nosotros. Debido a su potencial magnitud y a que estas operaciones generan grandes cantidades de ingresos por inversiones en comparación con el volumen de primas, mostraremos los resultados de suscripción de estos negocios en una línea separada en los datos de nuestro segmento de seguros. También excluiremos su efecto al informarles sobre nuestro índice combinado. No obtenemos ningún beneficio por adelantado en las transacciones de acuerdos extrajudiciales estructurados o reservas para pérdidas, y todos los gastos generales atribuibles se contabilizan como gastos actualmente. Ambos negocios son gestionados por Don Wurster en National Indemnity Company. Seguros, HEICO. El desempeño de HEICO durante 1983 fue tan bueno como deficiente fue nuestro propio desempeño en el sector de seguros. Comparado con el índice combinado del sector, que era de 111, HEICO registró un índice de 96 tras una importante provisión voluntaria para dividendos a los asegurados. Hace unos años, no habría creído que HEICO pudiera superar tan ampliamente al sector. Su superioridad refleja la combinación de una idea de negocio verdaderamente excepcional y una gestión excepcional. Jack Byrne y Bill Snyder han mantenido una disciplina extraordinaria en el área de suscripción, incluida, fundamentalmente, la provisión de reservas para siniestros completas y adecuadas, y sus esfuerzos ahora se ven recompensados con importantes ganancias en nuevos negocios. Igualmente importante, Lou Simpson es un referente entre los gestores de inversiones en seguros. Los tres forman un equipo formidable. Tenemos aproximadamente un tercio de participación en HEICO. Eso nos da una participación de $270 millones en el volumen de primas de la compañía, una cantidad un 80% mayor que nuestro propio volumen. Por lo tanto, la mayor parte de nuestro negocio total de seguros proviene de la mejor cartera de seguros del país. Este hecho no disminuye en absoluto la necesidad de mejorar nuestra propia operación. Desdoblamientos de acciones y actividad bursátil. A menudo nos preguntan por qué Berkshire no divide sus acciones. La suposición detrás de esta pregunta suele ser que un desdoblamiento sería una acción favorable a los accionistas. No estamos de acuerdo. Permítanme explicarles por qué. Uno de nuestros objetivos es que las acciones de Berkshire Hathaway se vendan a un precio racionalmente relacionado con su valor intrínseco de negocio. Pero nótese que decimos, racionalmente relacionado, no, idéntico. Si las empresas bien consideradas suelen vender en el mercado con grandes descuentos respecto a su valor, Berkshire bien podría tener un precio similar. La clave para un precio racional de las acciones son los accionistas racionales, tanto actuales como potenciales. Si los tenedores de acciones de una empresa o los potenciales compradores que se sienten atraídos por ella tienden a tomar decisiones irracionales o basadas en las emociones, periódicamente aparecerán precios de acciones bastante absurdos. Las personalidades bipolares generan valoraciones bipolares. Tales anomalías pueden ayudarnos a comprar y vender acciones de otras compañías. Sin embargo, creemos que, tanto para ustedes como para nosotros, conviene minimizar su aparición en el mercado de Berkshire. Conseguir accionistas de alta calidad no es tarea fácil. La señora Astor podía seleccionar a sus 400, pero cualquiera puede comprar cualquier acción.
No se puede evaluar la capacidad intelectual, la estabilidad emocional, la sensibilidad moral ni la vestimenta adecuada de los miembros de un club de accionistas. Por lo tanto, la eugenesia accionarial podría parecer una tarea inútil. En gran medida, creemos que se puede atraer y retener a propietarios de alta calidad si comunicamos de forma consistente nuestra filosofía empresarial y de propiedad, sin otros mensajes contradictorios, y dejamos que la selección natural siga su curso. Por ejemplo, la selección natural atraerá a un público muy diferente a un evento musical anunciado como ópera que a uno anunciado como concierto de rock, aunque cualquiera pueda comprar una entrada para ambos. A través de nuestras políticas y comunicaciones, nuestra publicidad, intentamos atraer inversores que comprendan nuestras operaciones, actitudes y expectativas. Y, lo que es igual de importante, intentamos disuadir a quienes no las comprendan. Buscamos inversores que se consideren dueños de negocios e inviertan en empresas con la intención de permanecer en ellas a largo plazo. Y buscamos inversores que se centren en los resultados del negocio, no en los precios del mercado. Los inversores que poseen esas características son una pequeña minoría, pero nosotros contamos con un grupo excepcional de ellos. Creo que más del 90%, probablemente más del 95%, de nuestras acciones pertenecen a quienes eran accionistas de Berkshire o Blue Chip hace 5 años. Y calculo que más del 95% de nuestras acciones pertenecen a inversores cuya participación es al menos el doble que la de su siguiente mayor accionista. Entre las empresas con al menos varios miles de accionistas públicos y más de $1.000 millones de valor de mercado, somos casi con toda seguridad líderes en el grado en que nuestros accionistas piensan y actúan como propietarios. Mejorar la situación de un grupo de accionistas con estas características no es fácil. Si dividiéramos las acciones o tomáramos otras medidas centradas en el precio de las acciones en lugar del valor de la empresa, atraeríamos a una nueva clase de compradores inferior a la actual clase de vendedores. A $1.300, son muy pocos los inversores que no pueden permitirse una acción de Berkshire. Le convendría más a un posible comprador de una acción si dividiéramos 100 por 1 para que pudiera comprar 100 acciones. Quienes piensen así y compren las acciones debido a la división o anticipándose a ella, sin duda degradarían la calidad de nuestro actual grupo de accionistas. ¿Podríamos realmente mejorar nuestro grupo de accionistas intercambiando a algunos de nuestros miembros actuales, lúcidos y con criterio, por otros nuevos e influenciables que, prefiriendo el papel al valor, se sienten más ricos con 9 billetes de $10 que con uno de 100? Quienes compran por razones ajenas al valor probablemente venderán por razones ajenas al valor. Su presencia en el mercado acentuará las fluctuaciones erráticas de precios, sin relación con los acontecimientos subyacentes del negocio. Intentaremos evitar políticas que atraigan a compradores con un enfoque a corto plazo en el precio de nuestras acciones y procuraremos seguir políticas que atraigan a inversores informados a largo plazo, centrados en los valores empresariales. Así como usted compró sus acciones de Berkshire en un mercado con inversores racionales e informados, merece la oportunidad de venderlas, si alguna vez lo desea, en un mercado similar. Trabajaremos para que siga existiendo. Una de las ironías del mercado de valores es el énfasis en la actividad. Los corredores, utilizando términos como comercialidad y liquidez, alaban a las empresas con una alta rotación de acciones. Quienes no pueden llenarle el bolsillo, con confianza le llenarán los oídos. Pero los inversores deben comprender que lo que es bueno para el croupier no es bueno para el cliente. Un mercado de valores hiperactivo es el carterista de la empresa. Por ejemplo, consideremos una empresa típica que obtiene, digamos, un 12% de rentabilidad sobre el capital. Supongamos una alta rotación de acciones del 100% anual. Si la compra y venta de acciones generan comisiones del 1%, la tasa puede ser mucho mayor en acciones de bajo precio, y si la acción se negocia a su valor contable, los propietarios de nuestra hipotética empresa pagarán, en conjunto, el 2% del patrimonio neto anual de la empresa por el privilegio de transferir la propiedad. Esta actividad no contribuye a las ganancias del negocio y supone que los propietarios pierden una sexta parte de ellas debido al coste de la transferencia. Este cálculo no incluye la negociación de opciones, lo que incrementaría aún más los costes. Todo esto convierte el juego de las sillas musicales en algo bastante costoso. ¿Se imaginan el clamor de angustia que surgiría si una entidad gubernamental impusiera un nuevo impuesto del 16% y 2/3 sobre las ganancias de las empresas o los inversores? Mediante la actividad del mercado, los inversores pueden imponerse a sí mismos el equivalente a dicho impuesto. Los días en que se negocian 100 millones de acciones, y ese volumen, incluyendo las operaciones extrabursátiles, es hoy anormalmente bajo, son una maldición para los propietarios, no una bendición,
pues significa que pagan el doble por cambiar de posición que en un día de 50 millones de acciones. Si se mantienen 100 millones de días de negociación de acciones durante un año y el costo promedio de cada compra y venta es de 15 centavos por acción, el impuesto por cambio de asiento para los inversores, en conjunto, ascendería a unos 7.500 millones de dólares, una cantidad aproximadamente igual a las ganancias combinadas de Exxon, General Motors, Mobil y Texaco en 1982, las 4 empresas más grandes de la lista Fortune 500. Estas empresas tenían un patrimonio neto combinado de 75.000 millones de dólares a finales de 1982 y representaban más del 12% tanto del patrimonio neto como de los ingresos netos de toda la lista Fortune 500. Bajo nuestra suposición, los inversores, en conjunto, renuncian cada año a todas las ganancias de esta asombrosa suma de capital simplemente para satisfacer su inclinación por la especulación financiera. Además, las comisiones de gestión de inversiones, que superan los 2.000 millones de dólares anuales, sumas pagadas por asesoramiento que puede cambiar de dirección, obligan a los inversores a renunciar a todas las ganancias de las 5 mayores entidades bancarias, Citicorp, Bank of America, Chase Manhattan, Manufacturers Hanover y JP Morgan. Estas costosas actividades pueden determinar quién se lleva el pastel, pero no lo aumentan. Somos conscientes del argumento de la expansión del mercado que afirma que tales actividades mejoran la racionalidad del proceso de asignación de capital. Creemos que este argumento es falaz y que, en general, los mercados de valores hiperactivos socavan la asignación racional de capital y actúan como reductores del mercado. Adam Smith creía que todos los actos no colusorios en un mercado libre estaban guiados por una mano invisible que conducía a la economía al máximo progreso. Nuestra opinión es que los mercados tipo casino y la gestión de inversiones de alta volatilidad actúan como un obstáculo invisible que frena y ralentiza una economía en crecimiento. Compare la acción hiperactiva con la de Berkshire. El diferencial entre el precio de compra y venta de nuestra acción es actualmente de unos 30 puntos, o un poco más del 2%. Dependiendo del tamaño de la transacción, la diferencia entre las ganancias recibidas por el vendedor de Berkshire y el costo para el comprador puede oscilar entre el 4%. En operaciones que involucran solo unas pocas acciones, y quizás el 1.5%, en operaciones de gran volumen, donde la negociación puede reducir tanto el margen del creador de mercado como la comisión del corredor. Dado que la mayoría de las acciones de Berkshire se negocian en transacciones de tamaño considerable, el margen en todas las operaciones probablemente no supere el 2% de media. Mientras tanto, la rotación real de las acciones de Berkshire, excluyendo transacciones entre intermediarios, donaciones y legados, probablemente ronda el 3% anual. Por lo tanto, nuestros propietarios, en conjunto, pagan quizás el 0.6% del valor de mercado de Berkshire anualmente por privilegios de transferencia. Según esta estimación aproximada, esto representa $900.000, un coste considerable, pero muy inferior a la media. La división de las acciones aumentaría ese coste, reduciría la calidad de nuestra cartera de accionistas y fomentaría un precio de mercado menos consistentemente relacionado con el valor intrínseco del negocio. No vemos ventajas que lo compensen. Varios. El año pasado, en esta sección, publiqué un pequeño anuncio para atraer candidatos a adquisición. En nuestro sector de la comunicación, les decimos a nuestros anunciantes que la repetición es clave para obtener resultados, y así es, por lo que repetiremos nuestros criterios de adquisición. Preferimos, 1. Grandes compras, al menos $5 millones de ganancias después de impuestos. 2. Capacidad de generar ingresos de forma consistente. Las proyecciones futuras nos interesan poco, al igual que las situaciones de reestructuración. 3. Empresas que generan buenos rendimientos sobre el capital con poco o ningún endeudamiento. 4. Equipo directivo ya establecido, no podemos proporcionarlo. 5. Empresas sencillas. Si hay mucha tecnología, no la entenderemos. 6. Precio de oferta. No queremos perder nuestro tiempo ni el del vendedor hablando, ni siquiera preliminarmente, sobre una transacción cuyo precio se desconoce. No participaremos en adquisiciones hostiles. Garantizamos total confidencialidad y una respuesta muy rápida, normalmente en 5 minutos, sobre nuestro interés. Preferimos comprar al contado, pero consideraremos la emisión de acciones cuando recibimos tanto valor intrínseco del negocio como el que aportamos. Invitamos a los posibles vendedores a que nos conozcan contactando con personas con las que hemos hecho negocios anteriormente. Para la empresa adecuada, y las personas adecuadas, podemos ofrecer un buen hogar. Aproximadamente el 96.4% de todas las acciones elegibles participaron en nuestro programa de contribuciones designadas por los accionistas de 1983.
El total de las contribuciones realizadas conforme a este programa, desembolsadas a principios de 1984, pero contabilizadas como gasto en su totalidad en 1983, ascendió a $3.066.501 y 1.353 organizaciones benéficas fueron beneficiarias. Si bien la respuesta, medida por el porcentaje de acciones participantes, fue extraordinariamente buena, la respuesta, medida por el porcentaje de titulares participantes, no lo fue tanto. Esto podría deberse al elevado número de nuevos accionistas adquiridos mediante la fusión y a su desconocimiento del programa. Recomendamos a los nuevos accionistas que lean la descripción del programa en las páginas 52 y 53. Si desea participar en futuros programas, le recomendamos encarecidamente que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas a nombre del propietario real, y no a nombre de un tercero. Las acciones que no estén registradas de esta manera el 28 de septiembre de 1984 no podrán optar a ningún programa de 1984. La fusión entre Blue Chip y Berkshire se desarrolló sin contratiempos. Menos del 0.1% de las acciones de cada compañía votaron en contra de la fusión, y no se solicitó ninguna tasación. En 1983, obtuvimos ciertas ventajas fiscales gracias a la fusión y esperamos obtener aún más en el futuro. Un dato interesante sobre la fusión. Berkshire ahora tiene 1.146.909 acciones en circulación, en comparación con las 1.137.778 acciones al inicio del ejercicio fiscal de 1965, año en que la actual administración asumió la responsabilidad. Por cada 1% de la compañía que usted poseía en aquel entonces, ahora poseería el 0.99%. Así, todos los activos actuales, NUS, SIS, Nebraska Furniture Mart, el grupo de seguros, $1.300 millones en acciones negociables, etc. Se han sumado a los activos textiles originales prácticamente sin dilución neta para los propietarios originales. Nos complace dar la bienvenida a los antiguos accionistas de Blue Chip. Para facilitar su comprensión de Berkshire Hathaway, con gusto le enviaremos el compendio de cartas de los informes anuales de 1977 a 1981 o el informe anual de 1982. Dirija su solicitud a la compañía en 1440 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131. Warren E. Buffett, presidente del Consejo de Administración. 14 de marzo de 1984. Conclusiones. Casi 4 décadas después, las palabras de Buffett en 1983 resuenan como si se hubieran escrito ayer. ¿Qué nos llevamos de esta carta? Lo que no se mide, no se gestiona. Buffett nos enseñó que las ganancias contables pueden mentir, pero los owner earnings, ganancias del dueño, revelan la verdadera salud de un negocio. El carácter es tan importante como el capital. Los 14 principios no son normas técnicas, son un pacto ético. Busca directivos íntegros, humildes y que piensen como dueños. El foso es todo. La ventaja competitiva duradera no es un lujo, es la única garantía de supervivencia a largo plazo. La paciencia no es pasiva. Buffett nos mostró que el mejor consejo es a menudo no hacer nada, hasta que aparezca un negocio tan maravilloso que merezca una granja para siempre. Así que la próxima vez que alguien te hable de crecimiento rápido o sinergias vacías, recuerda la carta de 1983. Recuerda que, para Buffett, invertir no es vencer al mercado, sino comprar negocios que entendemos, con personas que admiras, a un precio justo. Y luego, mantenerte al margen y dejar que el interés compuesto haga su magia. La mejor inversión que puedes hacer es en entender lo que posees. Gracias por ver el video. Si quieres más lecciones de los grandes inversores, suscríbete y activa la campana.